Bien, bueno, dando continuidad al programa, este primer programa de Esto es el Carril con Mari, queremos empezar a hablar de lo que es el municipio, ¿no? El municipio del Carril, Chicoana, el Consejo Deliberante. Vos formaste parte del Consejo Deliberante y bueno, vemos que este Consejo Deliberante del Carril prácticamente es lo que veo yo, es una sucursal del Poder Ejecutivo, ¿no? Vemos un presidente del Consejo que es sombra del intendente, el resto del oficialismo, la verdad que no vi. Y siguiendo páginas, siguiendo la información, no vimos mucho trabajo, quizás con excusa o por la pandemia también, digamos, le demos un crédito a la pandemia dentro de todo esto. ¿Cómo fue el trabajo más o menos de tus concejales, que vimos que estuvieron trabajando un poco bastante en salud y con un par de pedidos de informes donde tuvieron que renegar con los pedidos de informes, ¿no? Y cómo se está moviendo también nuestro municipio, el municipio del Carril, que vimos que si bien se realizan pequeñas obras, como se dicen siempre, en salud, trabajo, educación, estamos muy deficientes, ¿no? En salud seguimos con un solo hospital, en trabajo tenemos la empresa y los microtrabajos estos del municipio que son más una búsqueda de votos que una solución laboral. Y bueno, la educación online, con que vos, bueno, sos una persona o una palabra autorizada para hablarnos, ¿no? de educación. Así, ¿cómo ves el trabajo del Consejo y el municipio, tanto de aquí como de Chicoana, ¿no? Que también está siendo tan conflictivo últimamente? Bueno, el Consejo Deliberante tiene dos misiones o dos funciones importantes: legislar las ordenanzas que sean necesarias, que se van actualizando a medida que pasan los tiempos, que vienen los tiempos nuevos, y la función más importante es la de un organismo de contralor. Entonces los concejales tienen la obligación enorme de pedir informes realmente cuando, de acuerdo a lo que ellos consideran que necesitan saber. Y a veces pareciera que el pedido de informe generalmente molesta, ¿no? La rendición de molesta cuentas. la rendición de cuenta, y eso no debería suceder, porque alguien que se dice prolijo, un intendente que quiere ser transparente, cuando más razón tiene que llevar las cuentas como corresponde y no esperar que el Consejo tenga que insistir en los informes y realmente debe rendirle al Consejo, ¿no? Para que el Consejo con sus asesores puedan realmente realizar un estudio y saber si las cuentas están bien, si los recursos tienen el destino que corresponde para acción social, para cultura, para turismo, para deporte, si se respeta el presupuesto, ¿no? Porque los concejales, al igual que los legisladores, nosotros tenemos esa misión de aprobar el presupuesto que viene a ser la ley madre que les permite a los intendentes, a los gobernadores gobernar, ¿no? Y a la vez después rendir qué obras se hicieron, que estuvieron dentro del presupuesto, cuáles no se pudieron hacer, a dónde fueron esos recursos que no se emplearon. Creo que eso tiene que ver con la transparencia y que no debería molestar. Y generalmente, bueno, nuestros consejos, en este caso de acá, son mayoría los del oficialismo, y es algo que cuando yo estaba en el Consejo Deliberante, si éramos oficialistas, realmente nosotros no respondemos a un intendente, respondemos al pueblo, que es el que te ha elegido y es el que ha puesto el voto de confianza en vos para que vos controles los recursos de los municipios, ¿no? Sí, yo creí que era una sucursal del Poder Ejecutivo. Realmente no debemos responder, debemos responder al pueblo, que para eso el pueblo te elige y que para eso existe esta institución como es el Consejo Deliberante y que debe ser independiente, ¿no? Realmente sí, sé que se reniega ante los pedidos de informe y sé que por mayoría se aprueba o se desaprueba y que bueno, realmente los concejales que son de la línea política nuestra, que realmente entienden que es esto y que realmente deberían, son los que están pidiendo permanentemente informes, ¿no? Sí, Mari, volviendo un poquito atrás a las últimas elecciones donde estuviste candidata a intendente, ¿no? Que perdiste por poquito, por 500 votos, hiciste temblar la finca, te digo, ¿no? En las PASO tembló la finca, te lo digo con conocimiento de causa.
Comentando, ¿seguís con el sueño de ser intendente de la localidad del Carril o es algo que ya dejás de lado? Bueno, siento que, viste, cuando vos terminás el quinto año y te quedaste con una materia, bueno, siempre siento que es una materia pendiente. Creo que cuando decidí ser legisladora, siempre estaba en mi corazón la parte ejecutiva. Y creo que el que es legislador, cuando empieza a mirar otras cosas, creo que quiere ser ejecutivo, porque ser ejecutivo te da la oportunidad de poder hacer, de poder gobernar tu pueblo. Yo siempre siento que los intendentes desconocen la palabra planificación, algo que los docentes la llevamos muy bien en nuestra capacitación, y realmente para mí los problemas que hoy tenemos, que vamos viendo y que lo venimos arrastrando de años, es precisamente por la falta de planificación. No se planifica un pueblo con visión de futuro, con una proyección, dónde van a ser las futuras viviendas a medida que va creciendo nuestra población, dónde va a ser la zona productiva, dónde podemos armar un parque industrial. Armar un proyecto siempre fue mi idea y mi sueño de decir, si lograba ser intendente, es decir, un proyecto político donde participen todas las fuerzas, todos los actores de la sociedad, que lo diseñemos de manera conjunta y que ese proyecto político, que participen también las fuerzas políticas. Si yo hubiera llegado a ser intendenta, este es el proyecto, lo hemos diseñado entre todos, y después, cuando venga un nuevo intendente, continuar con ese proyecto, superarlo, mejorarlo, no empezar de cero. Lamentablemente yo siento eso, que no hay una planificación, ¿no? Por eso hoy nos encontramos con realidades tan terribles como es el déficit habitacional que tiene nuestro pueblo. En 22 años son muy poquitas las viviendas que se realizaron. Hoy, con esta pandemia, se ha demostrado aún más, y eso duele enormemente, el estado de hacinamiento que vive nuestra gente, ¿no? Yo siempre lo digo, una casita que se entregó hace 25 años, hace 20 años, hoy vos te encontrás con 4 familias viviendo adentro. O sea, cuando el tema de los aislados, uno de los graves problemas que tenemos es precisamente que encontrás casas con 18, con 20, con 21 personas, con muchas familias adentro. Y eso es terrible, que el otro día cuando vino el del IPB, yo lo llevé, fuimos a ver los módulos habitacionales en Chicuana y lo traje también para el Carril, para que vea la realidad de cómo nuestra gente está viviendo, el estado de hacinamiento que tienen. Y en eso estamos diseñando un proyecto para ver de manera conjunta, que se lo voy a presentar, y ver qué podemos hacer en ese sentido. Es tanto lo que me duele, porque generalmente las personas que van a mi casa van por ayuda para material, por ayuda para poder construir, porque ya no pueden pagar más el alquiler, un papá les cedió un pedacito de terreno, que si pueden hacer algo. Entonces, una de mis primeras acciones que hice cuando asumí como diputada fue precisamente conseguir casas. ¿Y cómo la diputada conseguir casas? Si las diputadas no conseguimos, los diputados, casas, pero usando el ingenio, usando la creatividad. Yo miraba y digo, ¿por qué hacen tantas casas allá? Lo hacen las organizaciones. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué la mejor organización, que me daba garantía que era una organización seria. Y realmente elegí una organización seria. Hoy las casas están, a pesar de que realmente difamaron sobre mi persona el origen de las casas, que si se le había robado al pueblo originario, que con un viento se iban a caer, que realmente fueron todas acusaciones mediáticas que desprestigiaron eso. Y hoy realmente para mí el orgullo más grande fue cada vez que paso y miro, y que esa familia les pude cumplir el sueño de su vida, tener un hogar, y que teníamos una proyección de más, pero ante esas difamaciones que ensuciaron ese hermoso proyecto, bueno, no pudimos seguir con esas viviendas. Entonces yo digo, bueno, ahora este gobierno está con el frente de todos, porque en la gestión de Macri ese tipo de viviendas no se hacía. Yo pensé que con el frente de todos iban a inundar de casas el Carril. Y bueno, ya van 2 años y hasta ahora no las veo, tanto en Carril como Chicuana.
es lamentable y es triste el déficit habitacional que tenemos, ¿no? Porque nuestra población se ha triplicado y realmente la situación es terrible en el Carril, ¿no? Más en el Carril. En Chicuana se van haciendo algunas otras cosas, pero en el Carril la verdad que la situación es terrible. Volviendo a a las elecciones pasadas, ¿no? Quería hacerte una pregunta. ¿Las elecciones te las gana el intendente o te las gana Miguel Ale? Porque tengo esta pregunta porque vamos al hecho de que uno que está en el Carril, en los medios, reconoce que un 60% de la gente acá quiere un cambio. Pero el cambio, hablando claro, es que los de Andrea no estén en el gobierno. Ese es el cambio que quiere la gente. Después hablamos de cambio, por ahí no nos animamos a dar nombre, pero bueno, la gente no quiere a los de Andrea en el gobierno. Y no encuentran, digamos, esa persona, o no encuentran de vos esa persona que termine con esa estructura política. Y se arman otras células, otros candidatos, que lo único que llegan a hacer es restarles votos quizás a la persona que está en condiciones de cambiar la realidad del Carril. ¿Qué le dirías a esas personas para que apoyen a Mari y logren esto que la mayoría del pueblo está queriendo en este momento? Lo dicen las últimas elecciones, ¿no? En realidad es natural y yo realmente valoro que la gente quiera participar en política y me parece muy importante. Pero bueno, evidentemente sí quiere un cambio la sociedad, sí es como que era Mari la favorita en ese momento, pero bueno, cuando generalmente salimos separados, divididos, toda una oposición contra estas estructuras, porque bien lo dijiste vos, yo enfrento dos intendencias, en este caso las que vienen, dos intendencias y un senador. En las intendencias, bueno, enfrentás estructuras fuertes como son las intendencias y cuando vos salís dividido con los otros que no se unieron, porque en ese caso hubo las pasos y realmente sí, bueno, el que pierde acompaña al que tiene la posibilidad. Bueno, acá no sucedió eso y bueno, hoy seguimos teniendo el gobierno que la gente quiere tener, evidentemente. ¿Y cómo se hace, Mari, para, aparte de ir contra una estructura, como vos decís, fuerte, porque al reconocer la estructura es fuerte, para hacer una campaña cuando todos los medios, o la mayoría de los medios, están subvencionados, pagados por el gobierno de turno, ¿no? Nos pasó por experiencia de un concejal, un candidato concejal que en un momento nos contó que fue a dar una entrevista a la FM que responde al municipio, y que no lo dejaron hablar, le pidieron que opine sobre el uso de los celulares en la escuela. Esto te estoy hablando anterior a la pandemia, que no estaban permitidos, y digamos el segmento que le dieron a él se basó sobre esa charla, y le dijeron que no podía hablar sobre la gestión, sobre la intendencia, sobre los principales aportantes de esa FM, ¿no? Y vos que sos oposición, que no tenés el acceso a esos medios de comunicación, ¿cómo se hace, aparte de ir contra la estructura, de ir contra todos los medios que responden a esa estructura, ¿no? Es que algo que yo me sorprendo enormemente es esto. Soy una enorme agradecida de la gente del Carril, de la gente de Chicuana, por su voto de confianza. Y en estos tiempos mi voz en el pueblo no se escucha porque no estoy en ninguna radio. Bien lo dijiste vos, pertenecen son la radio del Ejecutivo. Nosotros no tenemos ningún espacio radial, no tuvimos en las intendencias. Entonces la voz de Mari no se escucha, así que debemos enfrentar de esa manera, y yo creo que sí, el fuerte, en este caso de Mari, soy la única que vive en el lugar. Todos saben dónde vive Mari Martínez, que es en Belgrano y San Martín. Mi puerta es todo el día, no hay horario. Ahora me manejo mucho con el celular para que la gente por ahí, yo tengo mis actividades, salgo muchísimo y no me gusta que esté yendo y viniendo y no me encuentren. Entonces generalmente les doy mi celular para que diga, bueno, mi Mari está en su casa, la visito y bueno, los recibo en mi casa.
tanto a gente del Carril como de Chicuana. Creo que la gente reconoce eso, ¿no? Reconoce que si necesita una ayuda, que si necesita un acompañamiento, si necesita un asesoramiento, va a encontrar en mí esa posibilidad y saben dónde ubicarme. Lamentablemente los medios de comunicación radiales hoy no tengo ninguno. Capaz que bueno, en estas elecciones vamos a ver si logramos estar en algún medio para poder llevar la voz nuestra, ¿no? Porque eso también es importante. Estas elecciones van a ser las redes sociales, van a ser los medios de comunicación, van a ser los semanarios. Creo que no hay tiempo para reuniones, no se puede hacer debido a la situación que vivimos. Entonces los medios van a ser importantes y seguramente los medios van a estar copados como para que no aparezca tal vez la voz de Mari, ¿no? Bien, Mari, bien. Bueno, en el siguiente bloque estaremos hablando más sobre tu tarea dentro de la Cámara, que nos faltó quizás un poquito ese tema y la verdad que nos va a faltar tiempo para todo lo que quisiéramos hablar con vos, que seguramente nos estaremos ampliando en otro programa un poquito más adelante, pero bueno, en el bloque que viene hablaremos un poquito de tu labor en la Cámara.